¿Puede haber comunión entre Cristo y Belial? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy el Padre Andrés y quiero hacer una réplica a las declaraciones del Padre Sodalinde en su defensa del monumento de la Guadalupe Coatlicue que se ha erigido recientemente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El Padre Sodalinde afirma directa o indirectamente en sus declaraciones en su defensa de esta estatua que, número uno, Dios se revela igualmente en todas las religiones. Número 2. La Virgen de Guadalupe se quiso identificar con la Coatlicue. Número 3. La Virgen de Guadalupe es la Madre Tierra. Y número 4. Todos los que no piensan como Él son ignorantes y fanáticos. Voy a mostrar que su postura es ajena a la fe de la Iglesia y que cuando el Padre Sodalinde habla de este modo, no habla en nombre de la Iglesia, sino en contra de ella. En primer lugar, la Iglesia Católica reconoce una única revelación divina, histórica y objetiva, externa y sobrenatural, que, como enseña el Concilio de Trento, está contenida en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que fueron recibidas por los apóstoles de la boca del mismo Cristo, o que transmitidos como de mano en mano desde los apóstoles bajo el dictado del Espíritu Santo han llegado hasta nosotros. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, afirma en el mismo sentido que la revelación preparada en la historia a través de la antigua alianza alcanza su plenitud en Jesucristo nuestro Señor y queda consignada en los textos sagrados y en la tradición apostólica, de la cual son testigos los padres de la Iglesia. Como explica la carta a los Hebreos, de muchas y distintas maneras habló Dios a los hombres desde antiguo, a nuestros padres por medio de los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta es la única revelación divina, sobrenatural, que la Iglesia reconoce en la historia, y fuera de ella no existe revelación alguna sobrenatural. La declaración Dominus Iesu de la Congregación para la Doctrina de la Fe advierte a los fieles al pueblo cristiano respecto al relativismo religioso, que pretende restarle plenitud a la revelación que culmina en Cristo y afirmar que las distintas religiones, allí también Dios se revela de igual modo, oponiéndose duramente a esta tesis. Afirma en esa declaración que las distintas religiosas pueden existir elementos buenos y verdaderos, pero sin atribuirles ni un origen divino ni una eficacia salvífica. Esta misma idea se encuentra en el decreto Nostra Aetate del Concilio Vaticano II respecto a los elementos buenos y verdaderos. Luego, entonces, el modo en que estos elementos buenos y verdaderos se alcanzan en las religiones no cristianas no es sobrenatural y divino. No se trata de una revelación a teofanía, al mismo modo que la tenemos nosotros consignada en la Sagrada Escritura, sino que procede de Dios, pero únicamente en cuanto que Él es el autor de la naturaleza humana. En efecto, es la inteligencia creada por Dios la que es capaz de elevarse por el conocimiento de las criaturas al conocimiento de Dios, como principio de todo cuanto existe, como lo afirma la Constitución Dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I. Esto mismo lo afirma también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 843, cuando dice: la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Así pues, hay que afirmar que lo que hay de verdadero y bueno en las distintas religiones no proviene de revelación sobrenatural alguna, como el padre Sodalinde parece afirmar cuando dice que Dios se manifestaba en los ídolos prehispánicos,
sino de la razón, de lo que la razón puede alcanzar a afirmar de Dios, es decir, del conocimiento natural de lo divino. Es el don de Dios, la luz que nos ha dado para elevarnos al conocimiento de lo divino. Y más aún, la misma declaración Dominus Iesu, como la encíclica Redemptoris Missio, afirman ambas que, a pesar de que la razón natural es apta para afirmar con verdad la existencia de Dios, estos juicios en las distintas religiones están siempre dependiendo de otros errores y supersticiones, de modo que se vuelven un obstáculo para recibir el Evangelio. Dice así, la cito, Dominus Iesu número 89, por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica se expresa en el mismo sentido, citando la Constitución dogmática Lumen Gentium. Dice, pero en su comportamiento religioso los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Atención, dice Lumen Gentium, engañados por el maligno. Estos errores, que son obstáculo para la salvación y que desfiguran la imagen de Dios, pueden ser resumidos en uno solo, la idolatría. Ahora bien, respecto a las culturas prehispánicas, hay que decir que la idolatría que hay en ellas no invalida aquellos elementos virtuosos que son verdadera preparación del Evangelio y que indudablemente constituyen una riqueza cultural en nuestras raíces y que los amamos. Sin embargo, desde el punto de vista de la fe de la Iglesia, no se puede hacer un juicio teológico adecuado negando el hecho mismo de la idolatría que existía en estas culturas. Es inadecuado, al contrario, es un dato imprescindible, incluso esencial, para comprender la naturaleza verdadera del acontecimiento guadalupano y su alcance en la historia de la salvación para nuestras tierras. Afirma el padre Sodalinde que la Virgen de Guadalupe quiso identificarse con la Coatlicue, pues, según esta interpretación, la Virgen María se habría presentado como una falsa diosa. Fíjense lo que está diciendo el padre Sodalinde, un ídolo que era venerado por los habitantes del Valle de Anahuac. Esta afirmación es absolutamente falsa y no se deriva de la lectura de Nican Mopohua. En el Nican Mopohua la Virgen María se presenta como madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, del junto y del cerca, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Los términos que utiliza Ipalnemohuani, Intloquenahuaque, Teyocoyani y Luicagua no hacen referencia a los ídolos. Esto es muy importante, sino precisamente a aquella noción de lo divino que tenían y que provenía de su aspiración natural a Dios y del modo particular en el que esta aspiración y esta razón se ejerció respecto a lo divino. En realidad, la Virgen María se presenta simplemente como la Madre de Dios, utilizando lo que de modo adecuado se podía decir de Dios en estas culturas, no como la madre de los dioses, no, ni mucho menos como la madre Huitzilopochtli o de Quetzalcóatl, como infundadamente lo afirma Sodalinde en sus declaraciones. Así pues, la guadalupana no solo no se identifica con los ídolos, sino que su presencia significa el fin de la idolatría en nuestras tierras mexicanas, porque precisamente rescata aquellos elementos verdaderos de la aspiración religiosa náhuatl y los purifica de los errores, de la superstición y de la idolatría que los envolvía. Es por eso que los teólogos serios, que hablan sobre el acontecimiento guadalupano, reconocen a la Virgen de Guadalupe como modelo de inculturación del Evangelio, no como un hecho sincretista, como penosamente lo afirma Sodalinde. Ahora bien, las consecuencias de lo que afirma Sodalinde son desastrosas. Si él afirma que Guadalupe se identifica con Coatlicue, entonces se pone
en una afirmación idolátrica muy grave. En este sentido, pues las reacciones que ha habido en contra de la escultura sincrética no solo son legítimas, sino son manifestaciones de una buena fe y de una piedad sincera del pueblo de Dios, el pueblo de Dios, a quien Sodalinde descalifica de ignorante. La idolatría está gravemente condenada en la palabra de Dios. No admite ninguna armonía con nuestra fe y con el culto de adoración que rendimos al único Dios vivo y verdadero, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Ya el apóstol San Pablo enseñaba en la segunda carta a los Corintios que no puede haber armonía entre Cristo y Belial, precisamente exhortando a los creyentes no solo a abandonar a los ídolos, sino a no participar en los actos cultuales que se dirigen a ellos, entre los que se incluye la construcción de las imágenes. Utilizando estas mismas palabras, no solo mostramos que la postura de Sodalinde es equivocada, sino que precisamente el contenido de la escultura es contrario a nuestra fe y es justificada la afirmación de algunos que aseguran que detrás de la cuatlicue se puede encontrar la sombra del demonio. Y no se llega a esta conclusión ni por ignorancia ni por prejuicio, como lo sostiene Sodalinde, sino a través de la Sagrada Escritura. Es el mismo apóstol San Pablo el que dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Lo dice en la primera carta a los Corintios. Y no solamente este texto, sino muchos otros dan testimonio en el mismo sentido. Levíticos 17:7, Deuteronomio 32:17, el Salmo 106:37, Mateo 4:9, Gálatas 4:8, la segunda Corintios 6:15, Apocalipsis 2:14, Apocalipsis 2:20 y Apocalipsis 9:20. En tercer lugar, el padre Sodalinde afirma que la Virgen de Guadalupe se identifica con la Madre Tierra. Para decir esto, señala algunas características que se establecen en el culto a la Madre Tierra y después establece una semejanza con la Virgen de Guadalupe. Es una falacia de atribución. Hay que decir en primer lugar que el culto a la Madre Tierra es idolátrico. Muy distinto es el aprecio que se debe a la creación como don de Dios, atribuirle una personalidad divina, pero el culto a la Madre Tierra le atribuye a la Tierra una personalidad divina y sagrada. En este sentido es idolátrico y es totalmente falsa e impía la afirmación del padre Sodalinde y aplica la misma crítica que hemos establecido en el punto anterior. Por último, me parece muy grave y muy lamentable que para darle peso a sus opiniones el padre Sodalinde tenga que decir que quienes no piensan como él son fanáticos, son ignorantes y tienen que ponerse a leer. Incluso al cardenal Sandoval lo incluye en su desprecio. Esta es la típica falacia ad hominem para desacreditar al interlocutor, que en este caso no solamente es un error argumentativo, sino que resulta ser sumamente ofensiva. Con estas palabras quiero mostrar y concluir que la opinión del padre Sodalinde es una opinión teológica carente de fundamento dogmático y que no representa la fe de la Iglesia Católica. Que la Virgen de Guadalupe, que ha venido a visitarnos para mostrarnos a su Hijo Jesucristo, luz del mundo, destruya las tinieblas de la idolatría y nos conduzca hacia las fuentes tranquilas de la fe. Dios los bendiga y los espero en el curso de Teología Moral todos los jueves a las 9:05 p.m. hora de México en el canal fanpage de Facebook.